Buenas a todos, espero que estéis todos bien. Este vídeo será el último que os suba. Con este vídeo vamos a finalizar el tema 8 de gestión fiscal, que además es el último del curso. Este tema os centra a aquellos que tengáis que ir al examen. Os recuerdo que sois aquellos que tenéis más de 3 faltas, ya sabéis las personas que sois, y además aquellas personas que hayan suspendido el trabajo. Intentaré tener las notas cuanto antes, pues ya estoy terminando de corregir. Me quedan todavía unos poquitos, pero ya pocos. Bien, en este último vídeo, con el que vamos a terminar el tema, vamos a ver los dos últimos impuestos que nos quedan, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades. Entran dentro de lo que son las obligaciones fiscales periódicas, ¿de acuerdo? El impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto de carácter personal y de carácter directo y va a gravar las rentas que obtengan las personas físicas en virtud de distintos conceptos. Por medio del IRPF tributan, entre otros conceptos que integran su hecho imponible, pues por ejemplo los beneficios o los rendimientos netos, las rentas de las empresas individuales y los autónomos y de los miembros de las sociedades civiles. Es decir, acordaos que al principio del tema hemos estado hablando de los tipos de impuestos a los que están sometidas las sociedades, que es el impuesto de sociedades, ¿vale? Y además el IVA, etcétera, y a los impuestos a los que estaban sometidos los empresarios individuales, los autónomos, incluso también lo explicaremos un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los elementos básicos de este impuesto? Pues en primer lugar, el sujeto pasivo son las personas físicas y son aquellas personas que ejercen actividades empresariales, ¿vale? Actividades profesionales también, o el que tenga una gestoría o el notario, ¿vale? O el que tenga un despacho de arquitectura, pues es un profesional, y eso lo pueden hacer como empresarios autónomos o como miembros también. Los miembros también de una sociedad civil o comunidad de bienes también tributan por el IRPF. El hecho imponible es la obtención de rentas. Si yo no obtengo rentas, no tengo que pagar el IRPF. Y suele ser derivado de esas actividades empresariales, profesionales, artísticas y procedentes también del patrimonio, del sujeto pasivo. Imaginaros que yo tengo una obra de arte y esa obra de arte la vendo. Pues si he obtenido mucho dinero y un beneficio y una ganancia patrimonial porque he vendido mi obra de arte, también voy a estar sometida al IRPF. El tipo impositivo es de naturaleza progresiva, es decir, que va aumentando en función del aumento de la renta. Por el IRPF pagan más aquellos que más ganan, en cambio aquellos que ganan menos o aquellos que ganan en una cantidad inferior a lo que determine la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda todos los años, por ejemplo, pues no están sujetos a pagar el impuesto de la renta de las personas físicas. Todas las empresas, sea cual sea la forma jurídica que tengan, tienen la obligación de practicar una retención a cuenta de la recaudación del IRPF a agentes económicos con los que se relacionan. Pues, por ejemplo, los trabajadores o pequeñas empresas que te facturen, ¿no? Las empresas individuales que te facturen a ti o los autónomos que te facturen a ti como empresa también te harán una factura con su retención de IRPF y la empresa será la que tenga que pagar ese IRPF que le ha practicado a este empresario o a este autónomo, a este freelance que le haya facturado. También las empresas hacen retenciones a sus propios trabajadores porque, como os he dicho, unos de las rentas que están grabadas con el IRPF son los rendimientos del trabajo, los sueldos, los salarios, también las pensiones, ¿vale? Y a eso se les practica una retención con un tipo variable. ¿De qué depende este tipo? De las condiciones personales de quien obtiene las rentas, de los trabajadores o del empresario individual. No es lo mismo un trabajador que tiene 25 años y no tiene hijos a su cargo, tributará por un tipo determinado de gravamen de IRPF. Sin embargo, un trabajador con 50 años y 3 o 4 hijos inferiores a menores de 25 y menores de 18, algunos pues tributarán a otro tipo diferente. También grava los rendimientos de capital mobiliario, que son los dividendos de las acciones, los intereses de las cuentas, ¿vale? Los rendimientos de capital inmobiliario por arrendamiento de bienes inmuebles, de
También los rendimientos de actividades económicas, los empresarios y los profesionales. Esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de detenimiento. Y las ganancias y pérdidas patrimoniales, eso ya os he hablado, por transmisión de bienes, por obtener ciertos premios. Bien, estamos hablando de los rendimientos que pagan los autónomos. También se le denomina rendimiento por actividades económicas. Y es un apartado dentro de la declaración de la renta en el que el empresario individual o el socio de una comunidad de bienes van a incluir los beneficios que han obtenido de su empresa. Para realizar el cálculo de estos beneficios, la agencia tributaria ofrece 3 posibles regímenes de tributación. Son métodos distintos y seguro que alguno os suena. Se llama uno de ellos la estimación directa normal. Por otro lado está la estimación directa simplificada y la estimación objetiva singular. Os los voy a explicar con más detalles. Las empresas se van a acoger a uno u a otro régimen según su facturación anual, siendo unas más sencillas de gestionar y calcular que otras. Existen 3 posibilidades, básicamente, 3 posibles regímenes de tributación del IRPF para los empresarios individuales. También están sometidos a las actividades profesionales de gestoría, asesoría, asistencia técnica, asistencia letrada. A estos 3 sistemas que hemos hablado se les exige que se realicen pagos fraccionados trimestrales, es decir, tienen que realizarse pagos fraccionados en abril, en julio, en octubre y en enero. Cada 3 meses deben entregar a la agencia tributaria unas cantidades a cuenta de lo que les corresponderá pagar cuando liquiden el impuesto. ¿Y cuándo se liquida este impuesto? El impuesto se liquida desde el 1 de mayo al 30 de junio del siguiente año. ¿Vale? Vamos a adentrarnos en la estimación directa normal. Están obligados a tributar por este régimen los grandes empresarios individuales cuya facturación en el ejercicio anterior supere los 500.000 euros. Es el régimen más complicado y más difícil de llevar. El beneficio de la empresa se va a calcular de acuerdo con lo convenido para el impuesto de sociedades, calculando la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles. Los requisitos formales también implican llevar una contabilidad ajustada a lo estipulado en el Código de Comercio y legalizar todos los libros en el registro mercantil. Desde el 1 de enero de 2013, toda actividad económica que se inicie tiene derecho a una reducción del 20% de los rendimientos netos durante los 2 primeros años. Hemos hablado de la estimación directa normal y ahora vamos a hablar de la estimación directa simplificada. Pueden tributar por este régimen los pequeños empresarios que hayan facturado menos de 500.000 euros en el ejercicio anterior. Es un régimen relativamente sencillo de llevar, al contrario que el anterior. Al principio todo se calcula también por la diferencia entre ingresos computables y gastos deducibles, pero existen ciertos gastos que no se pueden deducir, mientras que en la estimación directa normal sí. Para compensar este agravio entre los dos sistemas, se permite deducir el 5% de los rendimientos netos siempre que la cantidad resultante no supere a los 2.000 euros. Los requisitos formales, contables y registrales son menores que en la estimación directa normal, como os he contado antes, hasta el punto de exigir únicamente un libro de registro de gastos y otro de ingresos y otro de inversiones. Desde el 1 de enero también del año 2013, toda actividad económica que se inicie tiene derecho a una reducción del 20% de todos esos rendimientos netos de los que estoy hablando. Luego, por último, está la estimación objetiva simplificada, la EOS. A esta se pueden acoger los pequeños empresarios cuyos rendimientos íntegros en el ejercicio anterior fueron inferiores a 150.000 euros. Aquellos que no gastaron más de 150.000 euros en la compra de bienes y servicios, ojo, bienes y servicios, por lo tanto no computan los gastos en inversiones, aquellos que no hayan renunciado al régimen simplificado de IVA, aquellos que cumplan con exigencias específicas que se citen en ciertas órdenes ministeriales, por ejemplo, instalaciones de fontanería, frío, calor, el aire acondicionado. Por ejemplo, la exigencia es tener un máximo de 4 empleados. Si tienes más de 4 empleados, tendrás que irte a la estimación directa simplificada o a la normal, ¿vale? Y aquellos también que cumplan las exigencias de la ley antifraude.
La ley antifraude, en un principio, del año 2012, apareció, entre otros motivos, para evitar la práctica de los que se llamaban moduleros. Era un fraude que consistía en lo siguiente: empresarios que se acogían a la estimación esta generaban facturas falsas a otros empresarios acogidos a estimación directa o al impuesto de sociedades, y así podían descontar las facturas como gastos y pagaban menos impuestos. A los moduleros las falsas facturas no les afectaban, puesto que sus rendimientos netos no dependen de lo que vendan y lo que facturen, sino del valor que tienen sus módulos. Para el cálculo de esta estimación objetiva simplificada, la ley establece, en función de la actividad, unos módulos según el número de trabajadores, los metros del local, etc., y fija un valor para cada módulo. Y después se multiplica por el número de unidades del módulo o por ese valor. Apenas existen requisitos formales, porque lo que es el régimen quizá más sencillo de gestionar. Se puede renunciar a este régimen, en cuyo caso es preciso acogerse obligatoriamente al régimen de estimación directa simplificada. Bien. Estas retenciones que se van a hacer en los ingresos a cuenta, que se hacen en la agencia tributaria, pues después, cuando nosotros hagamos la declaración del IRPF, nos las vamos a descontar, porque ya las hemos pagado de manera anticipada. Por último, vamos a hablar del impuesto de sociedades. Es un tributo también de carácter directo, también es de naturaleza personal y grava las rentas de las sociedades y de las demás entidades jurídicas. Todas las sociedades y entidades que tengan personalidad jurídica propia están obligadas a tributar por el impuesto de sociedades. Estas son la sociedad anónima, la sociedad limitada nueva empresa, la sociedad laboral, la cooperativa, las colectivas y algunas sociedades civiles que tengan carácter mercantil. El objeto de este tributo son los beneficios obtenidos por la empresa. De este tributo hemos hablado mucho a lo largo del curso, es el impuesto sobre beneficios. Y os he dicho muchísimas veces que este impuesto solo lo pagan las empresas que obtengan beneficios. En general, se paga a la hacienda pública el 25% de las rentas en concepto del impuesto de sociedades. Aún así, hay excepciones, por ejemplo, a este porcentaje. Las empresas de nueva creación, para el primer año en el que obtengan beneficios y en el segundo también, en vez de tributar al 25%, tributarán al 15%. Las microempresas seguirán tributando al 25% y las cooperativas fiscalmente protegidas tributarán al 20%. Ahí, como veis, os digo que hay incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión, y también existe un tipo reducido por ese mantenimiento o esa creación de empleo, ¿vale? Así como es lo que os he contado de las empresas de nueva creación. Bien, ¿y cuál es, por ejemplo, el calendario fiscal del impuesto de sociedades? El impuesto de sociedades tiene que pagarse cada ejercicio económico, es decir, cada 12 meses. La mayoría de las empresas hacen coincidir su ejercicio económico con el año natural. Se exige a las sociedades que realicen pagos a cuenta en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre. Esto es, que entreguen a la agencia tributaria unas cantidades a cuenta de lo que les corresponderá pagar cuando liquiden el impuesto. En realidad es un pago del impuesto por adelantado. La liquidación de este impuesto se va a realizar siempre que nuestro ejercicio contable coincida con el año natural, entre el 1 y el 25 de julio de cada año. Como se calcula, ya lo hemos hecho más veces y lo hemos hecho en ejercicios, nosotros vamos a coger el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias y esa va a ser nuestra base imponible. Y esa base imponible la vamos a multiplicar por el tipo impositivo, por ese 25%. Ah, ojo, la banca, por ejemplo, y las petroleras pagan el 30%. Bueno, una vez que multiplicamos nuestra base imponible por ese tipo impositivo, vamos a obtener nuestra cuota íntegra. Perdón, que se me ha ido la diapositiva. Vamos a obtener nuestra cuota íntegra y a esa cuota le vamos a restar, le vamos a deducir las bonificaciones, las retenciones y esos pagos fraccionados que hemos estado haciendo a lo largo del año.
y eso nos va a dar la cuota diferencial que puede ser positiva y por lo tanto a ingresar a la agencia tributaria o a devolver, en cuyo caso la agencia tributaria deberá devolvernos el dinero que hemos pagado de más como empresa a la agencia tributaria, ¿vale? Así que yo creo que lo tenemos con esto todo claro. Tienen que darse de alta en el impuesto de sociedades las sociedades que tienen personalidad jurídica propia, van a tributar las propias sociedades. Este impuesto se paga todos los años y revierte lo recaudado en la hacienda pública estatal. Con esto vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos estado hablando de las obligaciones fiscales iniciales a lo largo del tema y después hemos estado hablando de las obligaciones fiscales periódicas. Las obligaciones fiscales iniciales, hablamos de ellas la clase pasada, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de transmisiones patrimoniales, y luego tenemos las obligaciones periódicas, que son el IVA, el impuesto de sociedades y el IRPF. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y nada, espero poder terminar vuestros trabajos muy prontito y poder subiros las notas. Muchas gracias a todos. Hasta luego.